Mi compañero, el Espíritu Santo. Capítulo 8. El discernimiento de espíritus malignos en una persona. Hay dos fuerzas espirituales que nos rodean. Debido al gran amor de Jesús por sus redimidos, les ha enviado al Espíritu Santo y a numerosos ángeles. Estos tienen la orden de ser espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. No es solo el Espíritu Santo quien está con nosotros siempre, sino muchos ángeles también. Por su parte, Satanás, el enemigo, quien es el príncipe de las potestades del aire, está tramando continuamente un siniestro complot para hurtar y matar y destruir, enviando espíritus malignos e inmundos que andan por todo el mundo. Juan 10:10. Como dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Viendo que todas estas cosas son ciertas, he llegado a darme cuenta de que los creyentes necesitamos discernir estos espíritus. Si usted no tiene el don especial de discernimiento de espíritus, discierna la obra de los espíritus malignos siguiendo las enseñanzas de Cristo. Los árboles se conocen por sus frutos. Jesús enseña en Mateo 7:15-20: Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Aunque usted haya tenido una experiencia o inspiración fantásticamente maravillosa, si el fruto que produce no está de acuerdo con la palabra de Dios ni con el fruto del Espíritu Santo, nunca podrá ser un fruto nacido del Espíritu de Dios. Jesús nos advierte también: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. Nunca debemos dar por sentado, apoyados únicamente en la base de sus aspectos sobrenaturales, que una obra, seguida por señales y prodigios, es obra de Dios. Siempre debemos mirar al fruto o a la verdadera naturaleza de esa obra. El diablo, aunque se nos presente disfrazado de oveja, no puede esconder ni falsificar su carácter. Examinemos ahora los frutos del diablo. El diablo es maligno. La Biblia enseña que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. En cambio, cuando llega Satanás disfrazado como el Espíritu Santo, le roba a la persona el amor, el gozo y la paz. Santiago 3:14-18 nos da una norma clara para juzgar. Pero si tienen celos amargos y contiendas en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Las personas deprimidas por el espíritu del diablo sienten una fuerte interferencia en todo. Esa interferencia puede llegar a ser tan grande que la persona comienza a preguntarse: si es el Espíritu Santo, ¿cómo puede actuar con tanta frivolidad e impulsarme a hacer cosas tan poco pensadas? A veces el espíritu del diablo trata de darnos indicaciones que imitan bastante bien al Espíritu Santo. No solo se trata de cosas pequeñas, sino también de problemas en la fe. Los espíritus malignos también esparcen el negativismo y la ansiedad. En resumen, los espíritus malignos nos envían incesantemente interferencias proféticas. En Isaías aparecen unas palabras muy claras que nos hablan de lo que es estar asociado con espíritus familiares. Y si les dijeren: pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Es muy probable que esos supuestos creyentes que andan por ahí charlataneando y farfullando profecías tengan espíritus familiares y se les debe parar. Las profecías que vienen del Espíritu Santo aparecen cuando Dios necesita darle su mensaje a su pueblo. Vienen de manera delicada y acompañadas por una fuerte sensación interna de confirmación y seguridad de que el mensaje procede realmente de Dios. El diablo es inmundo. En muchos lugares de la Biblia se llama inmundos a estos espíritus. Mateo 10:1, Marcos 1:27, Lucas 6:18. Los espíritus inmundos, espíritus del diablo, hacen brotar continuamente imaginaciones sucias contra nuestra propia voluntad. Estas se agarran a nuestro corazón como la hiedra, a diferencia de los pensamientos ocasionales que pasan. Algunas veces, los espíritus inmundos causan que las personas tengan malos pensamientos mientras leen la Biblia. En ocasiones, las hacen sentirse mal cuando están en presencia de creyentes llenos del Espíritu. Los que están oprimidos por espíritus inmundos viven en una agonía, repletos de imaginaciones lujuriosas y sucias que se desbordan en su mente como una serpentina. Cuando oyen la palabra de Dios, les aflige en el corazón una serie de acusaciones falsas, incontrolables, y se alzan arrogantes pensamientos en su interior, como las serpientes cuando levantan la cabeza. Lucas 6:18 dice que estos espíritus inmundos pueden atormentar. El Espíritu Santo de Dios nos trae gozo, paz, refrigerio. En cambio, los espíritus malignos nos traen agonía y tribulación, tanto mental como corporal. Aunque crea que ha recibido el Espíritu Santo, si sigue en agonía, temor y tribulación continuos, esto es señal de que lo oprimen espíritus malignos. Por engañosamente que se disfrace el diablo, cuando vea este tipo de frutos, sabrá que su verdadera personalidad es la de un lobo rapaz. La pregunta más importante al discernir espíritus es: ¿qué dice esa persona sobre Cristo? Las demás discrepancias en doctrina no alcanzan al punto de ser de vida o muerte. En cambio, las enseñanzas falsas sobre la gracia salvadora de Jesucristo les acarrean la destrucción eterna a quienes las predican y a quienes las escuchan y siguen. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 4:1-3: Amados, no crean a todo espíritu,
sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Aunque alguien insista en que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y aunque profetice cosas maravillosas y haga cosas poderosas, si no afirma que Jesucristo nació de una virgen y fue crucificado por la redención de todo el mundo, no es de Cristo. Si no afirma que Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del trono de Dios, que volverá con el mismo aspecto con que resucitó en la carne, no estará enseñando por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del anticristo. Teniendo en cuenta esto, en muchos países hay incontables grupos religiosos que conducen a un gran número de personas a la destrucción con sus doctrinas completamente falsas sobre Cristo. Pondré algunos ejemplos que nos parecerán familiares. Es posible que alguien insista en que es el Cristo, o que otra sostenga que es el único Cordero, al mismo tiempo que amenaza a la gente diciendo que si no lo siguen, no serán salvados. Otros sostendrán que no hace falta que Jesús sea nuestro mediador, porque es posible comunicarse directamente con el Padre. Puesto que hay un espíritu tan caótico en el mundo, debemos abstenernos de creer a todo espíritu y ser muy estrictos en cuanto a probar los espíritus si son de Dios. Cuando veo creyentes amarrados a alguien que se ha nombrado hombre de la gracia a sí mismo y que manifiesta poderes misteriosos, y los veo que lo siguen incondicionalmente, rindiendo el alma misma ante él, no puedo evitar un suspiro de angustia. No han sido lo suficientemente cautelosos. Discernimiento de las palabras de la persona. La manera de hablar de un ser humano nos deja ver su personalidad y pensamientos. Las mujeres airadas usan lenguaje airado. Los hombres vulgares usan lenguaje vulgar. Los hombres misericordiosos usan un lenguaje de misericordia. Y las mujeres buenas usan buenas palabras. La Biblia también enseña esto con claridad. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Por consiguiente, cuando oigamos que alguien afirma haber recibido gracia, necesitamos escucharla discreta y cuidadosamente para discernir el espíritu de una persona. ¿A qué debemos escuchar? Que no se alabe a sí mismo. Cuando una persona que afirma haber recibido el Espíritu Santo se alaba a sí misma cada vez que tiene oportunidad, en lugar de darle la gloria a Jesús, no está hablando por el Espíritu de Cristo, sino por el de soberbia. El diablo siempre se agita y rabia como una serpiente lista para atacar, y todo esto en un esfuerzo por causar impresión. Si lo que habla una persona la honra a ella misma y no a Cristo, estas palabras tienen una procedencia maligna, no vienen del Espíritu Santo. Algunas veces una persona que profesa haber recibido gracia en abundancia, se me acerca para decirme: Pastor, he recibido mucha gracia. El Espíritu Santo me dijo que me ama a mí de manera especial y que me hará un gran siervo, usándome poderosamente. Si sigo escuchando, es frecuente que llegue a sentir repugnancia.
porque aquella persona no está diciendo cosas que honran a Cristo y a Dios. Sus palabras solo son de autoalabanza. El Espíritu Santo glorifica a Dios, Hechos 10:46, y revela la gloria de Cristo a través de nosotros, llenándonos y mostrándonos lo que Él recibió de Cristo. Juan 16:1-14. Ya sea en conversación privada o pública, si una persona, incluso un siervo del Señor, hace alarde de su grandeza y no de la de Cristo, ya ha sido atrapada por el espíritu del anticristo. Que no amenace ni hiera a los demás. Cuando una persona que profesa haber recibido el Espíritu Santo no hace más que amenazar y chantajear a otros, cuando no duda en utilizar lenguaje rudo e hiriente, debemos tener cuidado. Si esta hermana que afirmaba haber sido bautizada en el Espíritu iba siempre acompañada por una especie de nube de terror en lugar de acompañarla el amor y la paz. Si alguien la corregía, le lanzaba una maldición. ¿Cómo es posible que la personalidad del Espíritu Santo de Dios, quien es manso y humilde, habite en la vida de alguien que habla cosas así? ¿Cómo puede este tipo de persona, que afirma hablar en el nombre del Espíritu Santo y haber sido favorecida con bendiciones especiales, llamar a las puertas de los creyentes para lanzarles calumnias a los miembros de la Iglesia y exigir sin escrúpulo alguno que se le dé dinero para que se calle? Una advertencia. Antes de afirmar que son maravillosas las obras de una persona, debemos observar primero si alaba a Dios y predica que Cristo es el Señor. Debemos ver evidencias de humildad, de que es una persona que ha buscado refugio en la cruz, que habla y actúa según el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos advierte acerca de los creyentes en los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Donde quiera que existe algo real, existirán también falsificaciones. Por tanto, no solo debemos examinar siempre nuestras propias experiencias espirituales, sino también tratar de discernir los espíritus a fin de saber cómo guiar nuestras relaciones con los demás creyentes.